Puedes abrir por favor tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Todo esto de Juan aquí en la carta sí amonesta y advierte de ciertas cosas, ¿no? O sea, de cuidado con esto, si dices esto pero aborreces a tu hermano, entonces lo que dices no es verdad. Y entonces sí nos advierte, nos amonesta y todo. Pero la mayor parte del contenido en Primera de Juan es ayudarnos a ubicarnos en lo que ahora somos. Entonces diferenciar con el pasado y también saber que donde estamos no vamos a estar donde estamos, sino en el futuro en otra condición. Entonces ubicarnos en eso, sí el pasado, sí el presente y sí hay un futuro. Entonces mucho va a tratar de eso y cómo vivir mientras en el mundo, sabiendo estas cosas, recordando estas cosas. Entonces aquí empieza con una frase tremenda. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, primeramente aquí cuando dice mirad cuál, en el Nuevo Testamento esa palabra en griego es como para decir qué diferente. O sea, no es cuál de estos dos que son casi iguales, ¿no? O sea, un par de tenis cafés, par de tenis blancos. O sea, ¿cuál? O sea, es igual, realmente es cuestión de gusto. Aquí está hablando de que es algo singular, que no hay comparativos para eso. Es un amor tan distinto, tan exótico, tan ultramar, por decir. O sea, es de importación. En este mundo no existe si Él no viniera, si el Verbo de Dios no fuera hecho carne, si la luz no viniera al mundo, no conoceríamos ese amor que el Padre tiene para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y otra cosa, o sea, eso no es automático, que mucho se habla de eso, es muy tierno quizás Juan Pablo II, algo puede hablar así de que todos somos hijos de Dios. Digo, bueno, a ver, fuera de Roma hay muchos que no son hijos de Dios, su santidad. Entonces es muy importante ver eso, o sea, y además ni eres mi primo, ¿eh? O sea, ni siquiera parientes somos. O sea, no todos son hijos de Dios. Porque si todos ya fuéramos hijos de Dios, ¿para qué murió Jesús? ¿Te das cuenta? O sea, ya está todo bien. Simplemente, niños, pórtense bien, no golpees a tu hermano, ¿ok? Entonces nada más es amonestación, no necesitamos una crucifixión para que seamos hijos de Dios. Entonces, mirad cuál amor, o sea, pero eso hace el cuál mucho más cuál, ¿ok? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Porque no lo éramos. Entonces sucede con nosotros como con el hijo pródigo, que vuelve en sí, llega al fin de sí mismo, vuelve en sí y dice: ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre está así, el que menos le dan, come bien al menos, duerme bajo un techo al menos. Entonces me levantaré, voy a ir a mi casa, voy a decir a mi padre lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, sí, correcto. No soy digno ya de ser llamado tu hijo, correcto, porque ya manchaste el honor de la familia, ya pusiste en desgracia al papá, porque todos le culpan a él por el muchacho rebelde que tiene. O sea, todo eso, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces va a pedir trabajo como uno de sus jornaleros. O sea, ya no voy a tener apellido, pero estoy muriendo de hambre y nadie me ayuda. Y es importante para nosotros vernos en ese punto, que ahora sí tenemos que armar el speech y decirlo bien, y hablar a Dios bien, y admitir la verdad y decirlo como es, y todo eso. Entonces, que seamos llamados hijos de Dios, pero ¿quién nos llama hijos de Dios? Porque el mundo nos llama hijos de cualquier otra cosa, pero no de Dios. Entonces sí tenemos que entender eso. El que nos llama hijos de Dios es Dios. Y es extraño, porque no lo éramos y no somos dignos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, si en lugar de ser cristiano, es decir, yo creo la Biblia, yo creo en Dios, el Dios de la Biblia, yo creo que las narrativas de la Biblia, que son historias,
no símbolos. Yo creo esto, yo creo el otro, yo creo que Jesús en verdad es Dios, verdadero Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, que por obra del Espíritu Santo nació de María Virgen, que bajo Poncio Pilato sufrió, fue crucificado, murió, fue sepultado, o sea, incluyendo, es aburrido, es redundante. Pues claro, si no, o sea, ¿por qué lo sepultan si no murió? Y si murió, claro que le van a sepultar. Al tercer día resucitó. Eso es diferente. Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá otra vez con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Ahora sí ya estamos hablando de algo, pero simplemente en el mecanismo de nuestra redención, lo que pudimos ver para que nos redimiera, es como que, pues claro, o sea, claro que va a doler y sangrar si lo crucifican, claro que va a hacer esto, claro que se burlaban de él, claro, pero él quiso. Yo no pedí que Dios hiciera eso por mí. Entonces tenemos que ver esto, que si yo dejo todo esto y digo, ¿saben qué? Lo que ahora creo es que los ovnis poblaron la tierra hace millones de años. O ellos dejaron unos para hacer una colonia y perdieron contacto y pasamos muchas cosas, pero ya vienen por nosotros. Esperan la segunda venida de los ovnis. O sea, es interesante ver eso, que realmente empiezan a adoptar el mismo carril, pero con otro letrero. ovnis. Entonces, así. Entonces dice, ok, ya no te hacen nada. Te tiran por loquito, pero no te persiguen. Ya no te dicen nada más. O si yo digo, yo creo en unicornios. Una vez vi uno aquí en el Teposteco, cuando venía bajando de donde está el altar, vi un unicornio. Apenas se levantaba la luna, ya se esa noche y se levantó la luna, y claritito, como donde está el queso, compadre, vi el unicornio. No te dicen nada, que fumaste cuando estabas arriba, pero se ríen y todo eso, pero no te excluyen, sino porque ya eres como mascota, ya eres interesante, porque crees firmemente en unicornios. Ellos saben que unicornios no existen, pero te soportan. Ellos saben que ovnis no existen, pero te soportan. Pero si tú dices, yo creo en Jesucristo, ya no te soportan. ¿Por qué? Si Jesucristo es un mito, si la Biblia fue escrito por hombres, y es más, ya lo cambiaron, si el infierno no existe, entonces ¿por qué se enojan que si yo digo, tienes que arrepentirte para no ir al infierno? Pues si el infierno no existe, ¿por qué te enojas conmigo? Nomás estoy diciendo tonterías como unicornios o ovnis. ¿Por qué te enojas? Porque sí es verdad. Y el problema no es tanto que decimos infierno para asustarte, para que te arrepientas, para que te portes bien, porque portándote bien nunca serás llamado hijo de Dios. Es un problema. Entonces, ¿cómo es que seamos llamados hijos de Dios? ¿Cómo sucede esto? Si portándome bien, si nunca me manché, o sea, pero la mayoría de nosotros pues ya rebasamos esto. O sea, la oportunidad de portarnos bien ya pasó y no la hicimos, entonces nos queda el otro. Entonces, pues arrepiéntete, ok, entonces me voy a arrepentir. El problema es que todo ese pecado fue maravilloso, fue delicioso. Sí, vomitamos, pero comimos más. O sea, nos gustó y nos ha gustado siempre pecar. Somos pecadores. Entonces, ¿cómo sentir mal por lo que no, realmente lo disfruto? Entonces, otra vez tenemos un problema de lenguaje, de terminología y todo eso. Pero si tan solo dejas esto, te dejan en paz. ¿Por qué? Y eso es importante que veamos y nos preguntamos por qué. Entonces, porque si Dios no existe, si Jesucristo es un mito, si la Biblia es una fabricación, si el infierno no existe, si lo que dice John Lennon, todos ponen esto así, que no existe ni el cielo ni el infierno, digo, entonces no existes tú, no existe nada, todo está en tu cabeza, por eso se llama imagina.
O sea, todo existe en tu cabeza y no podemos saber si ya estoy en coma en el hospital y estoy conectado, intubado y todo eso y no sé, o sea, y todos me están diciendo, pobre Jaime, y yo estoy así alucinando algo que yo creo que es real, pero entonces, ¿cómo sabemos que no es la Matrix y que nos tienen conectados para producir energía y todas las máquinas usan a los humanos como fuente de energía y todo lo que yo creo que estoy viviendo es invento y es artificial? ¿Cómo sabemos? Si finalmente lo que yo decido que es verdad solo existe en mi cabeza, ¿es verdad? Pues para mí es verdad. El problema es cómo voy a saber que tú existes. Entonces esa enajenación humana es lo que está provocando muchas cosas ahora. Suicidio en los jóvenes, yo los entiendo. Dice, no, Jaime, no te vayas a suicidar. No digo que simpatizo, simplemente los entiendo, porque llegué a un punto que yo nomás dije, no sirve vivir. O sea, es un circo y están obligándonos a actuar y pintarnos como payasos, pero es un invento. Es que tienes que estudiar, me gustaba estudiar, tienes que estudiar y sacar buenas calificaciones. ¿Por qué? ¿Para no ser calificado como los mensos? Siempre eres menso para alguien. Pues por miedo a eso me aguanto. Y me gustaba estudiar, pero buenas calificaciones, ¿por qué? Porque a lo mejor ya te toca beca y puedes estudiar una mejor carrera. ¿Para qué? O sea, yo iba a ir a vivir en el bosque y subsistir así y ser libre. 16 años. Bye. Ahí se quedan perdedores con su mundo que está a punto de estallar en guerra nuclear. Eran los 70. O sea, ahí se quedan. Yo me la voy a pasar bien en lo que yo pueda. Entonces yo así, y sin querer y casi como tropezando, llegué a Cristo. No estaba ya en mi lista, y no por rechazo consciente, sino simplemente dije, Dios ya nos dejó. O sea, todo lo que la Biblia dice, mira qué raro, todo lo que la Biblia dice es verdad. En verdad Moisés cruzó el Mar Rojo. Sí, y Elías bajó fuego y consumió el sacrificio en el altar y Jesús levantó a Lázaro, sí, pero ya no contesta, ya no nos oye, ya no se asoma, nos dejó y con mucha razón. Si yo fuera Dios, yo también me iba, yo también los dejo con sus problemas. Entonces yo así, y sin querer, así tropezando, pum, así, porque yo estaba buscando una salida. Por eso entiendo a los jóvenes hoy. Yo estaba buscando una salida de ese circo, que yo no sé a qué horas me metieron aquí, a mí no me gusta, esos payasos son freaks, no me gusta, eso es eso y nos va a comer. Y no crean que es payaso, es un monstruo. O sea, yo estaba con eso, digo, yo me voy. Y Jesús abre la puerta y descubrí que no era la salida, era la entrada. Yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará vida. Oh. El secreto no es salir, sino entrar. Y sin querer y sin pensarlo así pasó. Y muchos de nosotros tenemos algo parecido. Y cada uno tiene su historia que no está finalizado. Pero estamos en eso de ver, ¿esto es cierto? Si esto es cierto, esta puerta se abre. Puedo entrar. Entonces es importante ver eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, claro, si yo me pongo como el mundo piensa y que creo en unicornios, ya tengo mi collar de cristales y ya mis chakras ya están bien alineadas, ya estoy muy así sintiendo las vibras y todo. Si yo estoy en eso, todos dicen, ándale, yo también y así, te invito y así. Ya de repente ya te quieren y te aceptan, te reciben y platican contigo, pero dices que eres cristiano y peor todavía ni los testigos de Jehová te quieren. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces es importante ver eso para nosotros, o sea, que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no entiende eso, no nos conoce, no puede ubicarnos. Pero nunca ubicó a Jesús. Ahora piensa en eso, porque todos tratamos de ser buenos ejemplos, dar buenas explicaciones y todo eso, dar buen testimonio y todo. O sea, ¿quién dio mejor testimonio de Dios que Jesús?
¿quién fue más adecuado comunicador que Jesús? Y respaldando todo con milagrotes, o sea, más que Jesús nadie. Y lo crucificaron. Al mundo vino y el mundo no le conoció. Entonces necesitamos ver eso, que el problema sí necesitamos portarnos bien. Para disminuir lo más que se puede conflicto entre lo que hago y lo que digo. ¿Okay? Sí tenemos que portarnos bien, sí tenemos que crecer. Y ese proceso que el mundo puede ver, porque no pueden ver a Jesús, pero pueden ver lo que Él hace en nosotros, es invisible, pero se hace visible. Entonces el mundo puede ver eso y decir, ¿y si es cierto? ¿Que mis chakras no me van a salvar? ¿Será? ¿Será que no es vivir para hoy? Que comamos y bebamos, mañana moriremos, entonces agarra, porque si no, otros vienen agarrando y no lo dejes ahí, compadre. Entonces todos así, o sea, si es esto o no. Entonces, por eso el mundo no nos conoce. Mike McIntosh, que por muchos años ha sido mi pastor, cuando él se convierte de estar en los más alucinatorios de drogas, LSD y todo eso, más perdido. O sea, una vez lo levanta una patrulla y dice, pero bueno, nomás voy a estar, le llevan, ¿no?, a los separos, porque estaba muy mal. Entonces dice, le dijeron después, ya que se le bajó, le dijeron los policías, que él decía, sí, pero hay que apurarnos, o sea, no puedo llegar tarde porque John Lennon y Paul McCartney, o sea, los Beatles nos están, o como hay que pronunciarlo bien, los Beatles. Entonces me están esperando, tengo que apurarme, o sea, para una tocada. Viajado, así, iba a los cerros a esperar así, alineación de cierto planeta y la luna y todo eso, porque van a llegar los ovnis por nosotros. Su mamá, o sea, después de tener todo eso durante años con él, cuando se convierte, le dice a su hermano mayor, dice, me caía mejor cuando creía en los ovnis. Por eso el mundo no nos conoce, o sea, eso nos desubica y nos ven como desubicados y toleran cualquier locura, menos la de un cristiano. ¿Okay? Entonces hay que entender eso y acéptalo, simplemente decir así es. ¿Qué? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos también un futuro. Y alguien dijo, lo atribuyen a San Agustín, pero le atribuyen mucho a San Agustín, quizás no es quien lo haya dicho, pero todo santo tiene un pasado, como él, como San Agustín. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, porque Cristo murió. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, aquí los que más o menos podemos decir, bueno, Dios me ha cambiado, pero sí tenemos un pasado. Y tú dices, Dios no me ha cambiado nada, yo sigo igual. Tienes un futuro. ¿Cuál va a ser? Entonces, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, si tratamos de imaginar cómo sería Jesús hace 2000 años, cómo sería estar en Capernaum, en Galilea, y ves gente corriendo y gente llegando y todo lo que está pasando, y así Él hablando con una mujer y ella temblando de miedo porque fue sanada de su enfermedad, y va de ahí a casa de Jairo y todos los que están de luto y llorando y todo eso, y levanta a la hija de Jairo, que era su enemigo, así planeando cómo destruir a Jesús. O sea, ves todo eso y tú en Capernaum y así como Mateo, y pasa enfrente de Jesús y dice, sígueme, y de repente tienes que tomar una decisión. ¿Cómo le voy a responder? Sígueme. Mirad cuál amor, qué extraño, qué diferente, qué singular amor, que seamos llamados hijos de Dios, como Mateo el publicano. O sea, qué diferente, qué raro es esto. Y eso es algo que tiene que estar como siempre, como cautivándonos. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque te cansas de ser torpe, incongruente, inconsistente, te cansas de eso. Y dices, tengo que echarle ganas, pero siempre vuelvo a lo mismo. O sea, es como el agua, le echo para acá y otra vez se encharca aquí abajo. Entonces, es lo mismo siempre. ¿Que Dios no lo sabía? ¿Cómo ibas a hacer? O sea, que Él ahora está considerando seriamente cancelar el contrato. Por eso, que seamos llamados hijos de Dios, eso ya no se puede cancelar. Por eso el hijo pródigo llega con su speech, entonces se levanta, va llegando y su papá, que dice a todo el mundo que su hijo está muerto. ¿Y tu hijo está muerto? Oh, y dan pésame, ok. Entonces, todavía asomándose, aunque su hijo ya no va a regresar. Y vemos ese dilema y esa paradoja en Dios, que nos tiene por muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo control del príncipe de la potestad del aire, o sea, igual que los demás hijos de ira, o sea, calificados como sin remedio, desahuciados, ok, entonces calificados así, entonces Dios ya nos da por muertos y asomándose. Y ve de lejos a su hijo y corre hacia él. Entonces nadie puede decir es que yo busqué a Dios. No, Dios corrió hacia mí. Y o sea, eso no es como para sentirme chido porque me fui. ¿Por qué Dios tiene que llegar a donde yo? ¿Por qué me fui? Y todos seguimos manejando eso. Por tonto, por rebelde. Porque sí, porque no, porque grietos tiene el tiempo, porque grietas tiene el alma, o sea, no sé, mal, porque estamos mal. Ok, entonces, pero corre hacia su hijo y le da su speech y su padre le corta. Dice, Padre, bien, he pecado contra ti y contra el cielo. Muy bien, hijo, bien, hay que decirlo bien, hay que decir la verdad. He pecado contra ti y contra el cielo, los dos. Mucha deshonra. Has llorado, quebranté tu corazón, manché tu apellido. La familia nunca me hizo nada, pero ya todos ven mal a la familia, todos cuestionan, ya como que no te invitan porque te ven como el salado, etcétera. Todo lo que pasa en la humanidad. Entonces, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y le corta. Porque hasta ahí dijo la verdad. Ya la oferta que le va a hacer su hijo no es aceptable. Ahora, para Dios, Él ama su palabra y lo pone aún más digno de honor su palabra que su nombre. Y ama a Dios su gloria y la da a conocer a las naciones, a toda la creación. Los ángeles se postran ante la gloria de Dios. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad, de su magnificencia, todo lo que los salmos dicen. Y Dios ama eso, darse a conocer a seres inteligentes que Él hizo para que puedan apreciar su gloria y su majestad. Y eso es importante porque es quien es. No es nada más un show que Él está haciendo o trucos de magia que Él está haciendo, sino es su esencia visible. Él ama eso porque Dios es amor. Y está dándonos a conocer, es brindarnos poder con los 5 sentidos esto. Y ama eso, pero ama más que seamos sus hijos. Y no lo somos. Entonces es desde antes de la fundación del mundo y tenemos que ver eso, cuando extendió los cielos como cortina y cuando echó de sus manos las estrellas como gotas de agua, cuando midió así tierra y mar, cuando puso límite al mar, cuando hizo que el sol así, cuando la luna así, cuando Dios hizo todo eso y los monstruos marinos y todas las aves del cielo y todo eso y puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, todavía el cordero ya estaba inmolado antes de la fundación del mundo. Dios lo tiene como un hecho. Esto se va a desbaratar porque todo lo que no es Dios se desbarata. Es mortal, es físico, es menos y Dios lo sustenta, pero si no lo sustenta se desbarata, se destruye. Entonces, cuando el hombre se separa a Dios, se destruye. Y eso no es satisfactorio porque Dios es amor. Entonces, su santidad
la hermosura de su santidad, la magnificencia de Dios visible, pero hay algo que Él da a conocer en permitir que se desbarate su creación, empezando con nosotros, permitirlo, para que Él pueda recoger todos los pedazos que hemos hecho de nuestra vida y con la sangre de su Hijo va pegando pedazo con pedazo y lo restaura. Pero todo está, las grietas, todo están llenas de la sangre de Jesús y es el pegamento y aquí estamos en pie, vivos otra vez, ya no muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es esto? Y cantamos diferente a los ángeles que cantan ante Dios y le glorifican, pero los redimidos tenemos otro tema, que el Cordero es digno. No soy digno de ser llamado tu hijo, y Dios dice aquí, por eso es muy extraño, amor, es diferente, es singular que seamos llamados hijos de Dios. Dice, bueno, ya nos llama hijos, es un decir nada más. No. Cristo fue crucificado, eso no es un decir. Entonces, para que seamos llamados sus hijos, eso fue el proceso, eso fue la factura y todo eso. Entonces, no podemos decir que llamarnos sus hijos es un decir. Lo pudo haber dicho sin crucificar a su hijo, si no iba a ser concreta realidad ser sus hijos. Pero para que esto sea una realidad concreta, algo en concreto tiene que suceder, y eso fue la muerte de Jesús. Ahora, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero lo que somos es hijos de Dios. No es llamados, sino somos. Ahora eso es importante porque es una cosa, ¡ay qué bonito! Dios quiere ser mi Padre. Dios me recibe y me hace su hijo. Nací del Espíritu, eso es algo real de tener la simiente de Dios, su ADN en mí. O sea, nací de nuevo, nací del Espíritu. Entonces, si eso es realidad concreta y lo que produce eso es otra realidad concreta, es la muerte de su Hijo. Pero entonces, ¡ay, qué bonito! Pero lo que tenemos es un fenómeno hoy de que la gente cada vez más está viendo congregarse como una terapia. Entonces buscan la iglesia donde dan mejor terapia. Y el problema con terapias es que es individual. O sea, es así, personal. Ahora, la salvación es directa y personal, pero no es individual, porque somos muchos. Y cada uno en algún momento pudo decir, ya soy salvo, Dios me salvó. Entonces tenemos un relato acerca de eso. Entonces es cada uno directo y personal, pero no es individual, porque descubrimos que Dios hizo eso con muchos. Y hasta el proceso de llegar a Jesús es muy variado, pero nadie es único, nadie es el único que tiene esta historia. Encuentras a alguien que también caminó en los mismos pasos, o gateó o deslizó, a ver cómo llegaste, descaderado como perro sarnoso a lo mejor, pero llegamos. Entonces hay que ver esa parte, decir, lo que lo complica, ¿por qué es complicado decir, ahora soy hijo de Dios? Porque el mundo dice, ahora estás borracho, ahora estás loco. No inventes. O sea, está eso es complicado, pero eso es horizontal. Entonces, te encierras otra vez en tu casa, pones tu música cristiana, renuévame, y ahí estás cantando y otra vez vertical, soy hijo de Dios. Pero lo complicado es que tienes hermanos y hermanas que te dicen, pero tú naciste encuerada. ¿Alguien no nació encuerado? Pero te lo dicen y te lastima, pues la pura verdad, así naciste, y escurridizo además, o sea, ¿qué? Pero estamos así siempre con eso y es complicado ser parte de una familia, es complicado. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos redimidos y nadie es más redimido que otro y nadie es menos redimido. Pero entonces ves a alguien y te preguntas, ¿tienes derecho de estar en la mesa con mi familia? ¿Es familia? Sí, es tu primo. Pero, entonces, ¿quién es mi tío? No tuvo papá. Y va a comer con nosotros. ¿Es mi hermano? Sí. ¿O es mi primo? Bueno, sí. Pues en fin, ¿qué es?
somos familia, cállate y arrima tu silla para que él pueda sentarse. Entonces tenemos que estar siempre haciendo espacio con nuestra familia. Y es complicado porque a veces no se prestan, ¿ok? Entonces llegan a la iglesia y dicen, es que la gente es muy fría, es muy seca, no es cálida. Pues tampoco somos Electra. Si eres Electra, hay dos guapas con minifalda que te reciben y hiciste su día y te andan llevando por toda la tienda, te ofrecen un cóctel y todo, con tal de que compres una grabadora o a ver qué. Pero eso no eres familia, eres cliente, esperan. Entonces llegas a cualquier lugar, el Botones en un hotel, todos te tratan así. En tu casa tú cargas tus propias maletas. ¿Acaso soy tu sirvienta? O sea, siempre te han recordado eso. No es un restaurante, yo no te hago de comer todos los días. Esto es lo que dice y así, cómetelo o te voy a meter. O sea, eso es familia. Y cuando es otro, es menos complicado ser siempre cliente. Entonces hay gente que quiere congregarse donde puede ser perpetuamente cliente, que tienen que rogar, te tienen que convencer, que tienen que hipnotizar y todo. Entonces sales diciendo, soy un rey, soy una princesa. O sea, así, pero no eres hermano. Porque los que somos de familia comemos con el plato que ya está despostillado, porque los invitados con la vajilla buena, tú con esto. Yo siempre por zurdo en la esquina de la mesa, porque teníamos que caber todos, yo siempre en la esquina casi cayéndome, porque por zurdo, porque voy a comer y dar codazos. Entonces, como yo era un problema, y eso es mi infancia, que yo era un problema, yo el que como que no ha comedido, acomídete y así todo eso, y que tú cállate y así. Entonces eso es familia. Así es. Bienvenidos a la familia. Pero tienes a dónde ir. Y alguien que es tu tocayo, llevan el nombre, tienen la misma carne, es mi carnal. O sea, eso es ser familia, pero tu carnal es una bestia. Es mi carnal. Entonces los hermanos allá en Semillas son esto. Y digo, sí, somos todo lo que tú dices y más, las historias que no sabes. O sea, eso es verdad. ¿Y qué? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces a veces es, wow, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero él tampoco y lo llamas tu hijo. Entonces yo he de llamarlo mi hermano. Déjame pensar esto, porque es complicado. Y va a tratar sobre eso Juan más adelante. Pero aquí nomás es para que veamos el panorama y qué grande es esto, qué extraño, qué exótico amor. Pero sabemos, dice versículo 2, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de verle como Él es, tu esperanza nunca va a ser que un día ya no batallo con esto, porque vas a batallar con otra cosa. Entonces ya te libras de envidia, pero no de chisme. Ya te libras de pornografía, pero ahora eres un chismoso, ahora eres un envidioso. O sea, siempre hay capas, y Él está arrancando esto, y estás arrancando el otro, y está haciendo esto. Pero el Salmo 17:15, después de quejarse de cómo está el mundo y la confusión y todo esto y cómo hablan los malos y bla, 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 dice, pero en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y cuando eso es lo que esperas, verte. No verme bonito yo, sino verte a ti. Y cuando estemos así delante de Él, nadie me va a estar mirando. Por fin, hasta puedo poner los zapatos al revés y nadie se va a dar cuenta. Mira cómo viene Jaime, puso al revés los zapatos. Nadie se va a dar cuenta, todos van a estar mirándole a Él. Simplemente por fin estás donde debes estar y a nadie le importa. No, simplemente es ni bien ni mal esto, simplemente aquí estoy. Y le miro y me mira. ¿Cómo será? Y no hace así. Sústame. Pedro, ¿por qué lo dejaste entrar? Si está inscrito. Entonces lo dejé en visto en sus WhatsApp oraciones toda la vida. No, es para Dios igual.
estaré satisfecho cuando Jaime despierte a mi imagen. Eso es su satisfacción de Dios. Por eso se despojó de su majestad, se despojó de su gloria, dejó su omnipotencia, se vistió de humillación, de reproches de su pueblo, de crítica, de abuso, de privación y muchas cosas. Fue a la cruz porque le importó más llevar a muchos hijos a Dios. Eso es lo que le importó más. Entonces es como que empezamos a darnos cuenta del precio. ¿Y por qué Dios no necesita hijos? Pero yo necesito un padre. Todos somos huérfanos. Si Él no necesita, entonces ¿por qué va a hacer esto? Por eso otra vez mirar cuál amor nos ha dado el Padre. No tiene explicación, o sea, tratamos de decir y todo eso y luego te quedas así. Pero sí pudo haber dicho ahí nomás, o sea, me salva, me lava, me viste de su justicia, me acepta como hizo el hijo pródigo, déjame como uno de tus jornaleros. Sueldo mínimo, pero tengo techo y tengo para comer. Mejor cuido los chivos de mi papá y no los marranos de un desconocido que ni me da de comer. O sea, la transacción para nosotros era esto, desesperación. Por favor, perdóname. Por favor, olvídate de mi iniquidad. Por favor, lávame más y más. Y eso era suficiente. Realmente no queríamos ser sus hijos. Y era muy astuto porque es complicado ser su hijo. Porque ahora les traigo deshonra o honra. O sea, todo lo que hago cuenta. Como jornalero puedo estar escuchando Bad Bunny aquí en el galerón cuando ya se pone el sol, ya cuidamos los chivos. Escucho Bad Bunny y entonces Bad Bunny es malo. Es un ejemplo. ¿Es bueno? Tampoco. Entonces, pero después hablamos. Entonces puedo estar escuchando eso, nada que ver. Porque ¿qué soy? ¿Qué es mi patrón? No es mi papá. Pero cuando tenemos esto que como en la mesa, ¿cómo fue tu día, hijo? Y tengo que sacar los audífonos. ¿Qué? Y así, perdón. Otras conversaciones, obviamente. Otros temas, obviamente. Entonces es complicado. Porque de alguna manera tengo que agarrar la forma de convivir. Eso es su satisfacción de Él. Yo estaba bien siendo su jornalero. Yo ya no moría de hambre. Yo ya me dejaban en paz. Ya no me daba el sol. O sea, aquí ya estoy bien. Por fin, me salvó. Pero eso no basta. Entonces necesitas ver si eso no le basta a Dios. No le basta que seas salvo. Le basta que tengas en ti la imagen de su Hijo. Eso le basta. Eso es su satisfacción. Entonces no va a quedar satisfecho hasta que yo despierte a su imagen. Ahora entiendes muchas cosas, creo. Entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces puedes comprar un par de zapatos y pueden ser buenos zapatos, pero los pones y están duros. Y así, y un poquito puede ser que lastimen al caminar. Pero lo que va a pasar es, entre más kilómetros vas caminando con estos zapatos, más te los pones, van tomando no la horma de la fábrica, sino la horma de tu pie. Y esa horma no caminaba, simplemente era una forma, era una forma para semejar a lo que es el pie humano. Entonces, pum, y eso está ya tal, y así, pum, y ya los zapatos hacen el par, los amarran y ya va. Entonces ya vas aquí a Tres Hermanos a ver dónde, y compras tu par de zapatos y ya vas caminando, pero con el tiempo tu pie va dejando la impresión en la suela. Y todo lo que es el zapato va tomando la forma no solo de tu pie, sino de tu modo de caminar. Entonces, si caminas así, tus pies se asientan diferente. Si tienes esto, eres así como de asientos, caminas así, entonces el desgaste va a ser de este lado de la suela. Y si eres cascorbo, entonces el desgaste va a ser de este lado. O sea, el zapato va a tomar la forma no solo de tu pie, sino de tu forma de vivir.
Entonces imagínate, al principio eso de que Dios nos está conformando a su imagen, es un proceso que dices, ay, es muy duro, sí, es muy duro, pero vas a ir tomando forma, porque tu pie es viviente y imparte algo al zapato que no. Y el Dios viviente imparte forma a lo que Él toma. Y Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Él en nosotros nos está dando la horma de su pie. Piénsalo así y dices, ok, entonces entre más camino, más cómodo. Eso no quiere decir que nunca vas a tener una piedra en el zapato. Eso no quiere decir que no vas a sentir calor. Eso no vas a sentir, o sea, a veces lo tienes que cepillar y quitar el lodo. Pero al rato, ¿cuál es el par de zapatos que siempre agarras? Estos. Y yo quiero ser el hombre que Dios dice así. ¿Por qué? Porque Él ya se acomodó a mí. Y para Dios es cómodo caminar en este zapato. Más medita en eso. Entonces, vamos a San Juan, capítulo 1, en esto. Juan, capítulo 1. El Evangelio, no la epístola. Juan 1, versículo 10. Dice, en el mundo estaba la luz, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo mismo que ya nos dijo en primera de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces vino como judío, del linaje de David, de la tribu de Judá, de la descendencia de Abraham, con todo esto marcado, registrado y todo eso, vino sabiendo saludar, come, duerme, se ríe, llora, hace todo, canta salmos, como judío de su tiempo. Viene así, o sea, y viene comunicándose bien, que todos dicen, nunca nadie ha enseñado así. Mira con qué autoridad habla, mira qué milagros hace, o sea, ¿qué más pides? A los suyos vino, lo suyo, y los suyos, eso ya el rechazo también no es nacional, es individual, así como recibirle. Es personal y directo, pero nunca está solo o en recibir a Jesús o en rechazarlo, pero decide quién va a ser tu compañía. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad o derecho de ser hechos, no solo llamados por Dios, sino hechos en verdad hijos de Dios. Es importante esa parte. Hechos hijos de Dios. O sea, procede esto. Si creo en su nombre, tengo derecho y Dios me hace su hijo. Entonces hay una respuesta a Dios y hay una respuesta a mi respuesta. Ok, entonces vamos por favor a Romanos capítulo 8. Y esto de ser sus hijos, Romanos 8, versículo 11. Y dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Jesús habló a Nicodemo en Juan capítulo 3 diciendo, os es necesario nacer del espíritu. Lo que es de la carne, nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces, puedes decir en dado momento, pues así nací. Toda mi familia han sido bien enojones. Bien así, todos somos peleoneros. Así nací. Vuelve a nacer. Es que yo nací mujer atrapada en cuerpo de un hombre. Vuelve a nacer. O sea, es necesario, todos tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, o no podemos ver el reino de Dios. Entonces, cuando empiezas a ver eso, quiere decir que Dios ya identifica cada problema y la solución es la misma. Entonces es personal y directa su trato conmigo, personal. Pero no soy un individuo en el proceso, sino acompañado por muchos. Y dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces otra vez, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero entonces el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, si mora en mí, importante ver eso, porque lo que está hablando, como en el credo, ok, sí, creo en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, ok, hasta ahí va bien. Entonces va diciendo y todo eso, pero cuando dice una frase, quien por obra del Espíritu Santo nació de María Virgen, entonces ¿por qué siempre pelean ese punto? Jesús dijo, toda blasfemia será perdonada contra el Padre y hasta contra el Hijo, pero blasfemia contra el Espíritu Santo no. Entonces, ¿qué es lo que se dice hoy en pleno siglo XXI? ¿Cómo voy a creer en un Dios como el Dios del Antiguo Testamento que destruye ciudades como Sodoma y que viola a una adolescente, o sea, María? ¿Cómo? O sea, no han leído y todo eso, pero blasfeman el Espíritu, porque dice, el Espíritu vendrá sobre ti, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María dice, ¿y cómo se va a hacer esto? Entonces ahí está bien explicado, pero entonces lo quieren ver así, para acusarle al Espíritu Santo de ser violador. ¿Ves? Eso es muy fuerte. Cuando lo pones en esos términos, dices, ¡ah! Así. ¿Y cómo podrá ser salvo si no acepta al Salvador? Entonces no será perdonado esa blasfemia. Y todos hemos dicho tonterías. Pero siempre es bueno comer tus palabras cuando te das cuenta que no tenían que haber salido de tu boca. Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, como con Él, como hizo con Jesús, por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces quiere decir que el mismo efecto que el Espíritu tuvo en Jesús para resucitarle de los muertos, y resucitando ya no muere, entonces el mismo poder mora en nosotros. Entonces no sabes lo que tienes, no sabes que tienes lo que necesitas para la piedad y para la vida. Tienes lo que tú necesitas para poder vivir la vida cristiana, pero nomás no haces el inventario. Si esto que mora en mí me resucitará en el día que Él diga, sube acá. Entonces, en un cerrar y abrir de ojos, esto ya es un efecto logrado. Entonces, y esto por el Espíritu que ya mora en mí. Entonces, ¿por qué ando así arrastrando los pies y todo derrotado? ¿Y qué va a hacer? Y que yo soy esto. Es complicado, Jaime. Es que yo trato de ser diferente y todo. Sí, pero el Espíritu que levantó de Jesús de los muertos mora en ti. Entonces, ¿qué no va a poder hacer? ¿Qué será más allá de tu alcance? Puedes aprender la palabra de Dios. Puedes hablar con otros y realmente tener sentido y quizás hacer conexión y que ellos entiendan palabras de vida. Puedes hacer cosas que no están en tu capacidad, como Jesús muerto. Yo muerto, ¿cómo voy a resucitar? El Espíritu que levantó a Él de la muerte, también a nosotros. Entonces, tengo que pensar diferente. Y hay grandes retos, hay obstáculos, hay debilidades y hay todo lo que tú tienes. Hay distracciones y todo. 100,000 cosas hay. Pero entonces no puedo decir, ay, quién sabe. O sea, no puedo contestar así. Entonces puedo decir, ok, Señor, como María, sea hecha tu palabra, tu sierva. O sea, ok, como tú dices. Y eso para mí siempre me ha facilitado el próximo paso. No sabes lo que es viajar en el mundo y visitar otras iglesias, países. Todos son lindas, pero la verdad, lo que es estar aquí domingo en la alabanza, solo 2 iglesias, esta y una en Estados Unidos, he podido decir, mira, como pan saliendo del horno. Es otra cosa para mí. Y cada que regreso digo, ay, qué bueno, ya estoy aquí. Ya. Y tú quizás no, pero I'm home.
Me siento en casa y eso es así. Eso somos nosotros y somos una bola de marcianos y cosas y rarezas, de exhibición, de museo tras vidrio, porque ni lo toques. O sea, eso es lo que somos, pero sabes que es una chulada lo que Dios está haciendo. Entonces, con todo eso, es lo que Dios está haciendo. Y un día lo va a finalizar. ¿Cómo será? Todo el que medita en eso y guarda esa esperanza se purifica. Entonces mi vida va tomando la horma de su pie, pero tengo que seguir ahí, tengo que caminar y el peso de Dios en mi vida va dando la forma, la horma de su pie en mi vida. Entonces, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego un versículo que se toma fuera de contexto para simplemente decir, yo soy hijo de Dios, entonces yo soy guiado por el Espíritu. Entonces simplemente alguien se levanta y va a imponer manos a alguien durante el servicio porque soy guiado del Espíritu. Pero mira, el Espíritu también inspiró la palabra, estás interrumpiendo, el Espíritu Santo está interrumpiendo al Espíritu Santo. Entonces alguien se está equivocando. Entonces eso, yo podría estar predicando y decir, momento. A ver, Dios, ¿eres tú? ¡Oh! Sí, Señor, sí te oigo. Hacen teatro así. Es teatro. El contexto. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y decimos entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, guiados por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Y tu vida va tomando la horma de su pie. O sea, eso es guiado por Él. Pero entonces tienes que empezar a hacerle caso. Tienes que empezar a preferir lo que Él prefiere. Y llega un momento en tu vida que te ofrecen esto y te ofrecen el otro. Y fama es buena. Y riqueza es buena. No es mala, eso está a todo dar. Amigos, bueno, eso está a todo dar. O sea, todo esto, todos tus deseos y necesidades, todo cumplido. Y vas a ver todo eso. Decir, sí, no quiero parecer mal agradecido, pero prefiero a Cristo Jesús. Él es el agua que necesito beber. Él es la puerta y que por mí entrare será salvo. O sea, prefiero a Cristo Jesús. Todo lo demás está a todo dar, qué bueno. Pero si tengo que escoger, prefiero a Cristo. Entonces eso es un proceso para llegar a ese punto, porque hay muchas oportunidades en nuestra vida, pero al final de toda una vuelta que damos, llegamos a esto. Pero en nuestro diario vivir empiezas a decir, prefiero. Y no es igual, o sea, no es tenis blancos, tenis cafés, y es igual, los dos buen estilo y todo eso, no es igual, no hay comparación. Y si te lo tengo que explicar, entonces tratamos de explicarlo y nomás nos quedan así. Ay, mamá, pero a lo mejor cuando yo ya esté todo chupado y seco como tú, ya voy a buscar a Dios y estás... ¿Acaso soy tu madre? Entonces, o sea, ¿qué es esto? O sea, sí, no lo entienden. Tenemos que entender eso, no lo entienden. Eso es algo que no es natural. Es parte del extraño, singular amor de Dios en nosotros, que empecemos a decir, prefiero a Cristo y no esto. Dicen, ¿cómo es posible? Pues si no lo quieres, yo sí me lo llevo. Pero es eso. Y no quiero parecer mal agradecido con un mundo que realmente no me ha tratado tan mal. Y todos hemos pasado por cosas, pero aquí estamos, ¿no? Y podemos decir, bueno, pues sí, otros ni tienen el privilegio de llegar a 40 años. Mueren de quién sabe qué antes, de guerra, de hambre, o sea, muchos en el mundo viven cada día de su vida, es un espanto y mueren de niños. Y aquí estamos. Entonces podemos decir, no quiero parecer agradecido, pero si me das a escoger,
prefiero a Cristo. Es más, si no me das a escoger, voy a preferir a Cristo. Y caer mal. Aguántense. Tenemos que aprender a decirle al mundo, aguántense. Les voy a seguir cayendo mal. Prefiero a Cristo. O sea, es así de sencillo, así de simple, y nos tiran a loco y demás. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, con esa incertidumbre, sujeto a caprichos en tu existencia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, importante en eso es ver que, o sea, el espíritu de adopción en el Nuevo Testamento no es como hoy en México, que es vergonzoso. Yo soy adoptado. Entonces tu madre no te quiso. ¿Quién te parió? O sea, hay cantidad de insultos y humillación. ¿Quién sabe por qué? Alguien sí te quiso. O sea, es vergonzoso. Te roban algo. ¿Quién sabe por qué? Pero no es eso. Es lo que nosotros hacemos llevando a nuestro bebé al registro civil y con testigos y documentación, asentamiento, lo que dicen, es un asentamiento de una verdad que es mi hijo, amado, en quien tengo complacencia. Que un día cuando ya pueda hablar me va a decir, Padre. Entonces cuando empiezas a ver así, por eso la documentación, testigos y todo, para formalizar y publicar algo que de por sí existe. La genética existe, pero lo estamos concretando, documentando y publicando. Entonces hay un folio en el libro de actas de nacimiento de ese año y pueden encontrar, y aquí, ay, qué feo estabas. Sí, pero nací. Ok, entonces hemos recibido eso. Un esclavo no podía llamar a su padre si vivían en la misma casa, o si ya vendió, el patrón vendió a tu papá y lo encuentras en la calle, no le podías decir papá. Un esclavo no tiene personalidad jurídica para decir es mi papá y por eso tengo herencia, soy heredero. Un esclavo no tiene herencia ni recibe herencia. Entonces así, eres una ficha nada más. Y cuando venden la casa pueden vender así los cilindros de gas, muebles, ventiladores, estufa en la cocina y 2 esclavos. Eso es toda la mobiliaria del predio. No tienes una personalidad jurídica. Entonces no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, con la incertidumbre de nuestra vida y nuestro futuro. Y ya no nos basamos en nuestro pasado para interpretar lo que nos está pasando. Y no nos basamos en nuestro pasado para entender aflicción o humillación o pruebas o algo así. Nos basamos en nuestro futuro para entender lo que nos está pasando hoy. ¿Ves? Es radical la diferencia. Entonces, basando en mi futuro, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, he aquí, mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y tú estás así, y todo el mundo se voltean y te ven a ti, orejón, chaparro, etcétera. O sea, ni te pareces. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solo Jesús en Cristo. Entonces en Cristo somos aceptos en el amado y Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces nos basamos en su pasado para tener un futuro y así entender el presente que estoy viviendo. Entonces, y si hijos, también herederos. A eso sí suena bien. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. A eso suena bien. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, en Navidad cantamos gloria en las alturas a Dios, pero también gloria in profundis es en lo más bajo. Jesús, también la gloria de Dios revelada en la humillación de Dios mismo. Dios verdadero de Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, quien por nosotros, pecadores, sufrió
bajo Poncio Pilato, fue humillado, fue golpeado, fue crucificado y descendió a los infiernos. Entonces, gloria en profundes, donde proclamó que ya venció, que consumado es. Entonces, o sea, gloria in profundes. Eso es así. Y sí, no es como que mi pecado le da oportunidad, pero le da oportunidad a Dios y se glorifica rescatándome, porque ¿de qué cloaca metió mano para sacarnos? ¿Y quién lava su mano? ¿Y quién quita las cicatrices de Jesús? Nadie. Y no hubo una Verónica que le diera un vaso de agua. Eso porque no soportamos, entonces inventamos esos detalles, pero no hubo. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, publicando, asentando, formalizando y documentando, dando las pruebas. Adopción. Pero entonces vamos a padecer juntamente con Él. Pero ya lo interpretas diferente. Lo que padezco hoy lo veo diferente porque lo veo a través del futuro, no a través del pasado. Porque te sucede algo y dices, seguramente es por lo que hice hace un año. Seguramente es porque abrí mi boca como tonto. Seguramente eso. ¿Qué tal si nada que ver con eso? Jesús ya pagó tu pecado. ¿Qué tal si simplemente es a causa del futuro? Con Él. Y dice, pero ¿por qué humillación? ¿Por qué aflicción? Pues porque Jesús tuvo que ser humillado y afligido. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Gloria en profundis. ¿De qué es capaz Dios? Entonces igual, si el mundo me ve con eso, entra viendo con los ojos abiertos con qué Dios estamos tratando y de qué es capaz Él y a quién puede salvar. Entonces realmente es grandioso si lo podemos ver. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias porque podemos decir Padre y nos damos cuenta que no es irreverente decirte Padre, es irreverente no decirte Padre. Y tú sabes, Señor, que a algunos esa palabra tropieza en su boca. Tú sabes por qué, pero no es tu culpa. Te honramos, Señor, por tu generosidad y con tu compasión y tu gran amor. ¿Cuál amor nos has dado? Que era más que suficiente perdonarnos y lavarnos y dejarnos limpios ante ti y dejarnos ver tu gloria. Era más que suficiente, pero no era suficiente para ti y nos hiciste tus hijos. Porque lo que está separado de ti se desbarata. Entonces damos gracias, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por dar así lo que no tenías ninguna obligación. Y por comprar y rescatar lo que no tenías una obligación. El padre del hijo pródigo no tenía que andar buscándolo. Pero sí lo esperaba. Entonces, Señor, te damos gracias. Nos esperabas. Y saliste corriendo hacia nosotros. Y nunca podemos decir que cerramos la distancia, porque lo cerraste tú y cruzaste toda esa distancia enorme. Y te damos gracias, Señor. Y ahora, siendo hijos, el mundo no nos conoce, no conoció a Cristo, entendemos. No necesitamos que el mundo nos entienda, o el mundo nos afirme, el mundo nos apruebe. No necesitamos porque somos hijos. Pero sí pedimos, Señor, que de alguna manera otros puedan ver de qué eres capaz. Porque me salvaste a mí. Entonces, Señor, que puedan ver esto y que podamos hablar de Jesús. Eso sería muy glorioso. Entonces lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.